Cuando recibí la llamada, estaba en el invernadero del instituto, rodeado del único mundo que realmente entendía. Las plantas siempre han sido mi refugio. Su lógica es simple, casi elegante: crecer, adaptarse, sobrevivir. No piden nada más. Esa tarde estaba documentando los resultados de un proyecto sobre bioluminiscencia en hongos cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de trabajo. La pantalla mostraba un número desconocido, pero el sello oficial de la llamada dejó claro que no era algo que pudiera ignorar. «¿Dr. Cristian Rivera?», preguntó una voz grave al otro lado. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?». «El agente Carter, del Departamento de Investigación de Fenómenos Especiales. Necesitamos su experiencia para una operación urgente». El tono del hombre era seco, casi mecánico, como si estuviera leyendo un guión. Lo escuché explicar que varias personas, incluidos científicos de renombre, habían desaparecido en un área remota de los pantanos de Luisiana. Aparentemente, los desaparecidos formaban parte de un equipo de botánicos y ecólogos enviados a investigar un brote de vegetación anómala. No especificó qué significaba eso, pero su énfasis en el término despertó mi curiosidad, y también algo más oscuro: inquietud. «Entre los desaparecidos se encuentra el Dr. Marcus Barlow», agregó. Ese nombre me impactó. Marcus no solo era un colega, era un amigo cercano, alguien con quien había trabajado durante años y que, en más de una ocasión, me había sacado de apuros. La idea de que él pudiera estar desaparecido en un lugar tan inhóspito me dejó helado. «¿Cuándo partimos?», pregunté sin dudar. No perdió el tiempo con formalidades. Me enviaron un billete de avión esa misma noche. Antes de cerrar el laboratorio, revisé el correo de mi amigo, buscando alguna pista sobre lo que podría haber estado investigando antes de su desaparición. Su última entrada era críptica: «El pantano respira». Es como si el barro mismo quisiera hablar. Dejé escapar un suspiro al leer esas palabras. El vuelo a Luisiana fue silencioso y tenso. Mi mente giraba en torno a la última vez que le vi, 6 meses atrás. Estaba emocionado por este proyecto, asegurándome que podría cambiar nuestra comprensión de la ecología de los humedales. Ahora, mientras miraba por la ventanilla del avión, todo lo que podía pensar era en las historias que había escuchado sobre esos pantanos, desapariciones, cultos extraños y luces que bailaban entre los árboles por la noche. Llegué al pequeño aeropuerto del Fiet al amanecer, donde un todoterreno militar me esperaba en la pista. Al volante estaba un hombre robusto, con un rostro serio y una placa con el nombre Sargento Hill. No era de muchas palabras, y tampoco intenté iniciar conversación. El trayecto fue largo y cada vez más incómodo, ya que dejamos atrás la carretera asfaltada y nos adentramos en caminos de tierra que parecían absorber la humedad como una esponja. La niebla se cerraba alrededor del vehículo como un sudario, y la temperatura parecía bajar a cada kilómetro que avanzábamos. Finalmente llegamos a lo que sería nuestra base de operaciones, una vieja estación de guardabosques adaptada para la misión. Me sorprendió encontrar tanta actividad. Militares armados patrullaban los alrededores, mientras un grupo de científicos y técnicos descargaba equipos de los camiones. El ambiente era tenso, casi claustrofóbico, como si todos supieran algo que yo aún no comprendía. Un hombre alto, con uniforme impecable y mirada autoritaria, se acercó a mí. «Dr. Rivera, soy el comandante Briggs. Usted será nuestro asesor principal en cuestiones de flora». Parecía que no confiaba en los civiles, pero me saludó con un leve asentimiento antes de entregarme un expediente sellado. Al abrirlo, encontré fotografías borrosas de lo que parecían ser estructuras vegetales imposibles, enredaderas que formaban patrones geométricos, flores que parecían emitir una tenue luminiscencia, y lo peor, cuerpos humanos parcialmente envueltos en una especie de corteza vegetal. «Esto es lo que encontraron los primeros equipos», dijo, señalando las imágenes. Su tono era sombrío. «Desde entonces, hemos perdido contacto con 2 grupos de reconocimiento». «¿Y no han considerado evacuar?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Nuestra misión es contener, doctor. Si algo aquí representa una amenaza, no podemos dejar que se extienda». Su respuesta no me tranquilizó. Mientras continuaba revisando las imágenes y los informes,
me di cuenta de que esta misión no era solo un rescate, sino algo mucho más complicado y peligroso. Esa noche, mientras organizaba mi equipo y repasaba los datos, una niebla espesa envolvió la base. Dormí poco esa primera noche. La mañana llegó, y con ella, el sonido de botas militares y voces contenidas inundaba el campamento. La niebla todavía se aferraba al suelo como una manta pesada, envolviendo los contornos de las carpas y los vehículos. Fue en ese momento cuando el comandante me presentó al resto del equipo. A su lado estaban, la sargento Wilson y el cabo Ortiz. Ella era menuda, con expresión dura. Él, en cambio, tenía un rostro más relajado, aunque sus ojos se movían constantemente, como si siempre estuviera en alerta. Entre los científicos destacaban la doctora Eliza Cartwright, experta en microbiología, y el doctor Liam Harper, especializado en genética. Ambos parecían incómodos fuera del laboratorio. Ella era meticulosa, siempre ajustando sus gafas y organizando su equipo. Él, por otro lado, tenía una actitud más relajada, aunque sus manos temblorosas lo traicionaban. Finalmente estaba Leroy, nuestro guía local. Era un hombre alto y delgado, de piel curtida por el sol, con un marcado acento sureño. Su semblante parecía una mezcla de desdén y cautela. El equipo partió al mediodía, cada uno cargaba mochilas llenas de instrumentos, provisiones y armas. La caminata comenzó por un sendero relativamente marcado, pero pronto nos adentramos en terrenos más complicados. Los árboles del pantano se alzaban como gigantes, sus ramas se extendían en formas grotescas. El agua oscura y estancada no se movía apenas, pero parecía como si algo se deslizara bajo la superficie. El primer ataque ocurrió tan rápido que casi no tuvimos tiempo de reaccionar. Uno de los militares que iba en la retaguardia, un joven soldado al que apenas había visto, dio un grito ahogado antes de ser arrastrado por un cocodrilo que salió disparado del agua. Briggs ordenó fuego, y el pantano estalló en una tormenta de disparos y rugidos. Lograron abatir al cocodrilo, pero era demasiado tarde para el soldado. Su cuerpo flotaba en el agua, inerte, mientras un rastro rojo teñía la superficie. La sargento maldijo en voz baja, mientras Leroy sacudía la cabeza. El ambiente se puso tenso después de eso. Los soldados mantuvieron las armas listas, y los científicos permanecieron más cerca de los militares, como si el plomo pudiera protegerlos de las bestias del pantano. Yo trataba de mantener la compostura. Hicimos una pausa a mitad de la tarde para revisar el equipo y descansar. Mientras los científicos recogían muestras de agua y plantas, el cielo comenzó a oscurecerse. En cuestión de minutos, una tormenta estalló con furia. La lluvia caía en cortinas densas, que dificultaban la visión, y el suelo bajo nuestros pies se transformó en un lodo resbaladizo. «A los árboles», gritó Briggs, señalando una pequeña elevación donde podríamos refugiarnos de las crecientes aguas. El ascenso fue caótico. Una de las cajas con equipo cayó al agua y fue arrastrada por la corriente, mientras el guía maldecía en voz alta sobre los espíritus del pantano. Al llegar al punto más alto, todos estábamos empapados y agotados, con el agua subiendo cada vez más rápido. Fue entonces cuando vi algo que me dejó helado. A través de la cortina de lluvia, pude distinguir una figura entre los árboles. Era alta, cubierta de una especie de enredaderas que parecían moverse por sí solas. No estaba seguro de si era un hombre. Lo observé durante unos segundos antes de que desapareciera, fundiéndose con el follaje. «¿Lo viste?», dijo Harper a mi lado, con los ojos muy abiertos. Asentí, pero no dije nada, no quería alarmar al resto. Cuando la tormenta amainó, continuamos nuestro camino con más precaución. El pantano parecía diferente, como si nos estuviera observando. El aire estaba cargado de un olor metálico, y las sombras entre los árboles parecían alargarse de forma antinatural. Leroy no dejaba de decir algo en francés cajún, posiblemente una oración, mientras los demás intercambiaron miradas nerviosas. El día terminó con más interrogantes. Acampamos en una pequeña isla de tierra firme, rodeada de raíces que sobresalían del agua como dedos esqueléticos. Briggs organizó turnos de guardia. Mientras me acomodaba en mi tienda, no podía quitarme de la cabeza la figura que había visto durante la tormenta. El aire en el pantano había cambiado. Ya no era solo denso y húmedo,
sino cargado de algo más, algo que no podíamos identificar, pero que se sentía en la piel como una amenaza latente. Partimos al amanecer, siguiendo las coordenadas del último campamento establecido por el equipo desaparecido. Habían pasado varios días desde su última transmisión, y mientras avanzábamos, una sensación de creciente ansiedad se apoderó de nosotros. El terreno se volvía cada vez más complicado, el agua estancada llegaba hasta nuestras rodillas y cada paso era un martirio. Las raíces de los árboles sobresalían del suelo como trampas ocultas, y el único sonido que nos acompañaba era el zumbido constante de los insectos y el esporádico chapoteo de algún animal desconocido. Leroy se detuvo de repente y alzó una mano para indicar silencio. Aquí pasó algo, dijo en voz baja, señalando el suelo delante de él. Nos acercamos, y al principio no entendí qué veía. Luego, lo noté, marcas en el lodo, surcos irregulares que se extendían hacia el interior del pantano. Eran como huellas humanas, pero algo estaba mal. Eran demasiado grandes, y las separaciones entre ellas eran irregulares, como si la criatura que las dejó hubiese caminado arrastrando algo pesado detrás de sí. ¿Podría ser un cocodrilo?, preguntó Ortiz, aunque su tono no sonaba convencido. Él negó con la cabeza. No, esto no es un animal, esto es otra cosa. Briggs ordenó que siguiéramos las marcas con precaución. Mi corazón latió con fuerza mientras avanzábamos, cada paso sonando en el agua como un eco hueco. Finalmente, las huellas nos llevaron a una pequeña área despejada, donde las tiendas de campaña del equipo desaparecido se alzaban como esqueletos abandonados. La escena era inquietante. Había 3 tiendas, todas parcialmente caídas, cubiertas por una sustancia viscosa de color verde. Al acercarme, noté que el material era fibroso y parecía pulsar ligeramente, como si estuviera vivo. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Wilson, observando la sustancia con el ceño fruncido. Espere, intervino Cartwright, sacando un instrumento para tomar muestras. Esto parece algún tipo de colonia fúngica, pero nunca he visto algo así. Mientras ella recogía un fragmento de la sustancia, noté algo más. Las tiendas estaban llenas de equipos abandonados, pero no había rastros de los ocupantes. No había cuerpos, ni señales de lucha, solo aquellas marcas en el suelo que sugerían que algo, o alguien, había arrastrado a las personas lejos de allí. Harper examinaba una mesa plegable cuando encontró un cuaderno parcialmente cubierto de barro. Me lo pasó, y al abrirlo, reconocí la letra de Marcus, mi amigo desaparecido. La mayoría de las páginas estaban arruinadas, pero había fragmentos legibles, no podemos seguir ignorando los patrones. Es como si respondieran a estímulos, pero no sabemos cuáles. Mi pulso se aceleró al leer esas palabras, su tono sugería un descubrimiento que no había alcanzado a documentar completamente. Comandante, la voz del cabo interrumpió mis pensamientos. Estaba a unos metros, apuntando su rifle hacia los árboles cercanos. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y su rostro estaba empapado, no solo de sudor, sino también de algo parecido al miedo. Vi algo, dijo con voz temblorosa. Allí, entre los árboles. Todos nos giramos hacia donde señalaba. No vi nada al principio, solo los troncos nudosos y las sombras que proyectaban. Pero entonces, por un breve momento, lo noté. Una figura, cubierta de lo que parecía ser una capa de enredaderas y musgo, moviéndose lentamente entre las sombras. La figura se detuvo por un instante, y juraría que se giró hacia nosotros. No pude distinguir rasgos faciales, pero había algo profundamente inquietante en su postura, en cómo parecía observarnos, evaluándonos. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la figura se desvaneció, moviéndose con velocidad hacia el interior del pantano. El comandante ordenó a los soldados que mantuvieran la formación y prepararan un perímetro defensivo, pero la figura no volvió a aparecer. Después de una búsqueda infructuosa de los ocupantes del campamento, y de la criatura que habíamos visto, decidimos que debíamos movernos antes de que anocheciera. Nadie hablaba más de lo necesario, y cada ruido o chapoteo nos hacía girar bruscamente, con las armas listas. Mientras avanzábamos, las marcas de arrastre en el barro se hicieron más frecuentes. Algunas se mezclaban con huellas humanas que parecían titubear, como si las personas hubieran intentado resistirse a ser llevadas. Otras eran más profundas,
como si algo pesado hubiera sido arrastrado a la fuerza. La sensación de ser observados se intensificaba a cada paso, y la luz del día comenzaba a desvanecerse. Cada vez me costaba más respirar mientras intentaba procesar lo que habíamos encontrado. Algo había atacado ese campamento, y no sabíamos qué podía ser. Cuando finalmente paramos para reorganizarnos, Briggs miró al grupo y habló en voz baja, casi como si temiera que algo más pudiera escuchar. Lo que sea que ocurrió allí no fue un accidente, y tenemos que estar preparados para lo que pueda ocurrir. La marcha continuó, haciéndose cada vez más difícil caminar, como si el mismo pantano quisiera impedir nuestro avance. Sin embargo, había algo más inquietante, un leve resplandor que parpadeaba en la distancia, apenas visible entre la niebla y las sombras de los árboles. ¿Qué es eso?, preguntó Harper, señalando hacia la luz. Lo averiguaremos, respondió el comandante, haciendo un gesto para que siguiéramos avanzando. El grupo se desplazó en silencio, con las armas listas y los científicos mirando alrededor con evidente nerviosismo. Cuanto más nos acercábamos, más claro se hacía que el resplandor venía de algo orgánico. Las ramas y raíces de los árboles alrededor del área brillaban tenuemente, como si hubieran absorbido la luz de alguna fuente oculta. Pero en el centro de todo, encontramos la verdadera anomalía, una planta que desafiaba toda explicación. Era alta, de al menos 2 metros, con una estructura que recordaba a una mezcla entre un cactus y una flor tropical. Su superficie estaba cubierta de una membrana translúcida que parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose de manera rítmica. Cada pocos segundos, emitía un pulso de luz verde que iluminaba el área circundante, acompañado de un sonido grave, como el latido de un corazón. «Esto es increíble», dijo Cartwright, acercándose con cautela. La luz de la planta no era lo único extraño. Alrededor de su base, el suelo estaba cubierto de una fina capa de esporas que flotaban como un polvo dorado con cada vibración. Harper sacó su equipo para recolectar muestras, mientras la doctora no podía contener su entusiasmo. «Esto podría ser una nueva especie», dijo, ajustando sus guantes. «Quizás incluso un organismo simbiótico. Miren cómo afecta el ecosistema circundante». «No se acerque demasiado», advirtió Briggs, aunque su voz parecía perdida entre las voces de los científicos. Fue el doctor quien cruzó el límite primero. Agachándose junto a la planta, usó una pequeña espátula para recolectar un poco del polvo dorado que flotaba en la superficie. Apenas lo hizo, un chorro de esporas salió disparado de la planta, cubriendo su rostro y parte de su pecho. Se tambaleó, tosiendo y tratando de limpiarse el polvo de la cara, pero parecía inútil. Sus ojos se enrojecieron al instante, y su respiración se volvió entrecortada. 2 militares lo tomaron por los brazos y lo apartaron rápidamente del área, mientras Leroy decía algo inaudible detrás de nosotros. «Dejadme», jadeó Harper, alejándose de los soldados. Su rostro estaba cubierto de sudor, y sus pupilas estaban dilatadas de manera alarmante. «¿Cómo te sientes?», preguntó Cartwright, acercándose con cautela. «Raro», dijo, llevándose una mano a la cabeza. «Es como si pudiera escucharlo». «¿Escuchar qué?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. Él levantó la mirada, y sus ojos parecían vacíos, casi vidriosos. «La voz en el barro está llamando, está viva». Su tono era extraño, casi reverente, y por un momento, nadie supo cómo reaccionar. Entonces comenzó a reír, una risa baja y espasmódica que no parecía de él. El comandante tomó al científico por los hombros y sacudiéndolo, dijo: «Concéntrate». «¿Qué está pasando?». Pero no respondió. En cambio, comenzó a caminar hacia la planta, diciendo cosas incomprensibles. Los soldados lo detuvieron antes de que pudiera acercarse demasiado, pero él se resistía con una fuerza sorprendente para alguien de su complexión. «Déjenme. Tengo que ir. Ella quiere que vayamos todos». Sus palabras sonaron como un eco en el aire, y por un instante, juré que el sonido grave de la planta cambió, como si respondiera al alboroto. Finalmente, lograron someterlo y lo inmovilizaron en el suelo. Sin embargo, el incidente había puesto al grupo al borde del pánico. Harper comenzó a balbucear de nuevo, esta vez más bajo, como si estuviera recitando una letanía.
Las raíces profundas, el barro, el ciclo continúa, repetía, una y otra vez. Cartwright trató de examinarlo, pero antes de que pudiera hacer mucho, se quedó inmóvil. Su respiración se estabilizó, y sus ojos recuperaron algo de enfoque. Le llamé, arrodillándome junto a él. Me miró, pero no respondió. Sin embargo, en su rostro había algo que me inquietó profundamente, una sonrisa tenue, casi triunfante. «Estamos perdiendo tiempo», dijo finalmente, en un tono que no parecía suyo. «Debemos seguir adelante». Todos lo miramos en silencio, procesando el cambio repentino. Briggs fue el primero en romper la tensión. «Llévenlo, pero manténganlo vigilado», ordenó a los soldados. «No sabemos qué está pasando, pero no pienso dejar que esta misión termine aquí». La noche cayó sobre el pantano con un peso asfixiante. El calor persistía, pero la humedad había bajado, dejando el aire quieto, como si todo a nuestro alrededor contuviera la respiración. A pesar del cansancio, nadie se sentía seguro para dormir profundamente. Especialmente después de lo ocurrido. Él se encontraba en una de las tiendas de campaña, aislado del resto por órdenes del comandante. 2 soldados montaban guardia frente a la entrada, aunque había recuperado algo de su compostura, seguía hablando en voz baja y la expresión vidriosa de sus ojos no inspiraban confianza. Yo tampoco podía dormir. En mi tienda, repasaba las notas de Marcus y lo poco que habíamos registrado durante el día, intentando encontrar algún patrón. Todo apuntaba a que las plantas no solo eran organismos, sino una especie de red interconectada que parecía reaccionar a nuestra presencia. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Alrededor de la medianoche, escuché el primer grito. Salí de mi tienda de inmediato, apenas ajustándome la linterna frontal. Afuera, el campamento estaba sumido en el caos. Los soldados corrían con armas, mientras las luces de las linternas barrían la oscuridad. «Harper». «Se escapó», gritó Ortiz, señalando hacia los árboles cercanos. Briggs estaba a su lado, maldiciendo mientras daba órdenes. «Formen un perímetro. Nadie se mueve solo. Tenemos que encontrarlo antes del amanecer». Cartwright salió corriendo detrás de mí, con el rostro pálido. No puede haberse ido solo. No estaba en condiciones de caminar, y mucho menos de correr. «Lo vimos salir», dijo Wilson, apretando los dientes. Era como si supiera exactamente a dónde ir. El equipo se organizó rápidamente, los militares tomaron la delantera, mientras los científicos nos quedábamos un poco más atrás, tratando de no entorpecer su avance. La idea de que el doctor estuviera solo en ese lugar era estremecedora, pero lo que realmente nos inquietaba era cómo había salido sin que nadie lo detuviera. El rastro no era difícil de seguir. Las huellas en el barro mostraban que había corrido descalzo, directo hacia una zona más profunda del pantano. Sin embargo, cuanto más nos adentrábamos, más extraño se volvía el terreno. Las raíces de los árboles parecían sobresalir del suelo como si estuvieran creciendo a un ritmo anormal. Había flores que no recordaba haber visto antes, pétalos oscuros que brillaban bajo nuestras linternas, exudando un aroma dulce y nauseabundo. El rastro terminó en un claro. La niebla era espesa, y el aire tenía un zumbido extraño, como un leve eco que resonaba en el oído interno. Fue el cabo quien lo vio primero. «Allí», gritó, apuntando con su linterna. Harper estaba allí, o al menos lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba parcialmente fusionado con un árbol retorcido en el centro del claro. Sus piernas habían desaparecido, absorbidas por el tronco, y sus brazos estaban cubiertos de una corteza verdosa que parecía extenderse por su pecho. Pero su rostro seguía humano, aunque pálido y demacrado, con los ojos hundidos que brillaban con un extraño matiz verdoso. «Por Dios», jadeó Cartwright, llevándose una mano a la boca. Nos acercamos lentamente, con los soldados manteniendo las armas listas. El doctor levantó la cabeza al oírnos, y su rostro se contrajo en una mueca que podría haber sido una sonrisa o un rictus de dolor. «No debieron venir aquí», dijo, con una voz apenas audible, como si hablar le costara un esfuerzo enorme. «¿Qué te pasó?», pregunté, acercándome un poco más. «Ella está despertando», dijo.
Las raíces, la red, todo esto es solo una extensión de ella. Y ustedes la están alimentando. ¿Quién es ella?, insistió Briggs, manteniéndose firme. Harper tosió, expulsando un polvo verdoso de su boca. La madre ha estado dormida por siglos, pero ahora sabe que estamos aquí. Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido profundo. El mismo que habíamos oído antes cerca de la planta luminosa, pero esta vez más fuerte, más grave. Jadeó, como si algo le estuviera arrancando lo poco que le quedaba de vida. Y entonces, se quedó inmóvil. Su cabeza cayó hacia un lado, mientras la corteza terminaba de cubrir su cuerpo, transformándolo en una parte del árbol. El zumbido en el aire se intensificó, y antes de que pudiéramos procesar lo que acababa de suceder, el claro estalló en movimiento. Las plantas alrededor comenzaron a moverse, extendiendo enredaderas hacia nosotros con una velocidad que desafiaba la lógica. «¡Fuego!», gritó el comandante, descargando su rifle contra una de las enredaderas que se dirigía hacia Ortiz. Las balas parecían tener poco efecto, pero lograban ralentizar los ataques lo suficiente para que pudiéramos reagruparnos. Una de las enredaderas envolvió la pierna de Cartwright, pero Wilson la cortó con su cuchillo antes de que pudiera arrastrarla. Corrimos de vuelta hacia el campamento, disparábamos a ciegas para mantener a las enredaderas a raya. El terreno parecía retorcerse bajo nuestros pies, como si el mismo pantano estuviera vivo, tratando de atraparnos. Al llegar al campamento, Briggs ordenó a los soldados que fortificaran el perímetro mientras los científicos y yo tratábamos de recuperar el aliento. La noche se había convertido en una pesadilla. Las linternas proyectaban sombras alargadas sobre los árboles, y la niebla densa hacía que incluso los ruidos más lejanos parecieran estar justo al lado. El comandante había ordenado que todos se mantuvieran en posición defensiva. Los soldados patrullaban con sus rifles listos, mientras los científicos permanecían reunidos en el centro del campamento, revisando cualquier dato que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Yo estaba junto a Cartwright, intentando analizar las esporas que habíamos recogido de la planta luminosa, pero mi mente apenas podía concentrarse. Cada ruido de las ramas me hacía girar la cabeza, buscando algo que mi instinto me decía que estaba allí, acechando. Un grito desgarrador rompió el silencio. Corrimos hacia la dirección del sonido, con las linternas temblando en nuestras manos. Encontramos a un soldado cerca del perímetro del campamento, apuntando su rifle hacia la oscuridad. Vi algo, jadeó, su rostro bañado en sudor. Parecía humano, pero no lo era. Briggs llegó inmediatamente, calmando al soldado con una mano firme sobre su hombro. Pero antes de que pudiera hacer preguntas, un movimiento entre los árboles captó nuestra atención. Las linternas iluminaron la figura que se movía hacia nosotros. Era un hombre, o al menos lo había sido en algún momento. Su piel estaba cubierta de una red de raíces y enredaderas que parecían haber crecido desde el interior de su cuerpo. Sus ojos brillaban con un tono verdoso, y su andar era errático, como si sus extremidades estuvieran controladas por hilos invisibles. La criatura dejó escapar un sonido que era una mezcla de gruñido y crujido, antes de lanzarse hacia nosotros con una velocidad que ninguno esperaba. El comandante disparó primero, y la bala impactó directamente en el pecho de la criatura, haciéndola retroceder. Sin embargo, antes de que pudiéramos respirar aliviados, la criatura se levantó, como si nada hubiera pasado. Las enredaderas en su torso se movieron, cerrando el agujero dejado por la bala. «Son regenerativas», gritó Cartwright, retrocediendo mientras más figuras comenzaban a emerger del pantano. Cada una con características similares, humanos fusionados con plantas, sus cuerpos deformados por raíces y musgo. Algunos todavía llevaban retazos de ropa, lo que hacía aún más siniestra la idea de que estos seres habían sido como nosotros, hasta que el pantano los reclamó. Los soldados abrieron fuego, y el campamento estalló en caos. Las balas lograban ralentizar a las criaturas, pero no detenerlas. Cada vez que una caía, las raíces en su cuerpo se movían frenéticamente, cerrando heridas y devolviéndola a la lucha. Una de las criaturas se abalanzó sobre Wilson, golpeándola con tal fuerza que cayó al suelo. Antes de que pudiera levantarse, la cosa estaba sobre ella, intentando envolverla con sus enredaderas. Fue el cabo quien disparó,
acertando en la cabeza de la criatura y logrando que se desplomara definitivamente. «Apunten a la cabeza», gritó el comandante. «Es la única manera de detenerlos». A pesar de las instrucciones, la situación rápidamente se salió de control. Dos criaturas lograron llegar al centro del campamento, donde los científicos intentaban refugiarse. Una de ellas agarró a un joven técnico, levantándolo como si no pesara nada. Sus gritos se cortaron cuando las raíces comenzaron a penetrar su piel, absorbiéndolo de manera grotesca. Fue Leroy quien salvó la situación, arrojando una antorcha contra la criatura. Al contacto con el fuego, ésta dejó escapar un chillido agudo antes de retroceder, envuelta en llamas. «El fuego también funciona», gritó, antes de ser golpeado por otra criatura que salió de la oscuridad. La lucha continuó por lo que parecieron horas. Finalmente, Briggs logró organizar una defensa más efectiva, con los soldados cubriendo los puntos de acceso y utilizando antorchas y armas para repeler a los atacantes. Sin embargo, no todos lograron sobrevivir. Otro técnico, una joven, fue arrastrada hacia el pantano antes de que nadie pudiera detenerlo. Sus gritos sonaron en la noche, pero pronto se apagaron, dejando solo el sonido de las balas y los gruñidos de los híbridos. Cuando el último de los atacantes finalmente fue abatido, el campamento estaba destrozado. 2 tiendas habían sido aplastadas, y el equipo restante estaba cubierto de barro, restos vegetales, y llenos de heridas. El comandante, cubierto de sudor y con una herida en el brazo, reunió al grupo en el centro. «Esto no fue un ataque al azar», dijo, su voz firme pero agotada. «Nos están probando. Quieren saber nuestra resistencia». El amanecer llegó tímido, con un cielo grisáceo que apenas lograba atravesar la densa niebla del pantano. Después del ataque, el campamento era una sombra de lo que había sido. Las pérdidas habían dejado una marca profunda en todos. Nadie hablaba mientras recogíamos lo que quedaba del equipo y nos preparábamos para continuar. El grupo se puso en marcha, con las armas listas y los sentidos en alerta. Leroy iba al frente, aunque su expresión estaba cargada de recelo. No paraba de murmurar para sí mismo, frases en francés cajún que apenas podía entender, pero lo poco que capté me inquietó. «Tierras malditas, no deberían estar aquí». Intenté hablar con él. «¿Qué sabes de este lugar? ¿Por qué lo llamas maldito?». Se detuvo un momento y me miró con los ojos entrecerrados. «Este pantano tiene historias, doctor, de algo que duerme bajo el barro. Los viejos la llaman la madre del pantano. Decían que no se debía despertar, que el pantano la protegía de los extraños. Pero ustedes, con su ciencia y sus máquinas», sacudió la cabeza, como si eso explicara todo. Mientras avanzábamos seguí dándole vueltas a sus palabras. Había algo en su tono, en la forma en que hablaba de la madre, que me helaba los huesos. El terreno se volvió más denso a medida que nos adentrábamos. Los árboles estaban tan juntos que sus ramas formaban una bóveda natural, bloqueando casi toda la luz del sol. La vegetación a nuestro alrededor no solo parecía más espesa, sino viva de una manera que no podía explicar. Fue entonces cuando lo notamos. Las plantas no se estaban quietas. Era sutil, apenas perceptible, pero cada vez que pasábamos cerca de un grupo de enredaderas o raíces, estas parecían inclinarse hacia nosotros. No como si fueran arrastradas por el viento, sino como si estuvieran observándonos. «Esto no es normal», dijo Cartwright, rompiendo el silencio. «Es como si reaccionaran a nuestra presencia. Son parte de algo más grande», añadí, recordando las notas de Marcus. «Una red conectada, como un sistema nervioso vegetal». «No es una red», interrumpió Leroy, su voz más grave que antes. «Es un cuerpo. Estamos caminando sobre su piel». Cerca del mediodía, llegamos a una zona más abierta, un claro en el que la vegetación parecía aún más extraña. Las raíces formaban patrones intrincados en el suelo, y las flores emitían un tenue brillo que pulsaba rítmicamente, similar a la planta luminosa que habíamos encontrado antes. Pero lo que realmente nos detuvo fueron las figuras humanas. Había varias de ellas, esparcidas por el claro. Estaban de pie, inmóviles, como estatuas vivientes. Sus cuerpos estaban cubiertos de enredaderas y corteza,
pero aún se podían distinguir rasgos humanos, una mano aquí, un rostro allí, congelados en un letargo que no parecía natural. Híbridos, dijo Cartwright, acercándose con cautela. No tan rápido, advirtió Briggs, levantando una mano para detenerla. No sabemos si están despiertos. Los soldados tomaron posiciones defensivas alrededor del claro, mientras la doctora y yo nos acercábamos con cuidado. Uno de los híbridos, una mujer, tenía el rostro parcialmente cubierto de musgo, pero su expresión era serena, como si estuviera dormida. En su pecho, las raíces parecían moverse levemente, expandiéndose y contrayéndose como si respirara. Esto es fascinante, dijo la doctora, con una mezcla de asombro y miedo. Parece que están en algún tipo de estado suspendido, como si esperaran una señal. Me incliné hacia una de las figuras, un hombre alto con la piel cubierta de grietas verdes. A pesar de su estado, sus ojos se movían bajo los párpados cerrados, como si estuviera soñando. Están vivos, dije, sintiendo un escalofrío recorrerme. Vivos y conectados, añadió, señalando las raíces en el suelo. Es como si fueran extensiones de algo más. De repente, el aire cambió. Un zumbido profundo llenó el claro, vibrando en nuestros oídos y haciendo que las hojas de los árboles temblaran. Las flores alrededor comenzaron a emitir pulsos de luz más rápidos, y las raíces bajo nuestros pies parecían moverse. «Estamos en peligro», gritó Leroy, retrocediendo rápidamente. ¿Nos están sintiendo? El zumbido se intensificó, y algunos de los híbridos comenzaron a moverse ligeramente, como si estuvieran despertando de un largo sueño. Briggs levantó su arma, apuntando al híbrido más cercano. «Si se mueven, disparen», ordenó con un tono firme. Pero antes de que nadie pudiera hacer nada, una figura emergió del otro lado del claro. No era un híbrido, sino algo completamente diferente. Parecía humano, pero su cuerpo estaba cubierto de una capa de raíces y corteza que brillaban con un matiz dorado. Sus ojos, completamente verdes, irradiaban una luz tenue. «No debieron venir aquí», dijo con una voz profunda, que parecía surgir no solo de su garganta, sino del mismo pantano. Nadie se atrevió a moverse. La figura nos miró por un momento antes de señalar el suelo bajo nuestros pies. «La madre se despierta, y ustedes serán sacrificados». Entonces, el claro estalló en caos. Las raíces se levantaron del suelo como serpientes vivas, atacando al equipo con una velocidad increíble. Los híbridos comenzaron a moverse, sus ojos se abrieron de golpe, revelando el mismo resplandor verde. «Fuego», gritó el comandante, descargando su rifle contra la figura dorada. La bala lo atravesó, pero no pareció afectarlo. En cambio, las raíces se movieron más rápido, envolviendo a uno de los soldados y arrastrándolo hacia la maleza antes de que pudiéramos reaccionar. «Retrocedan», gritó Wilson, disparando frenéticamente mientras corríamos hacia la salida del claro. La humedad del pantano parecía penetrar hasta los huesos, y el aire estaba tan denso que cada respiración parecía un esfuerzo monumental. Caminábamos en silencio, con Briggs al frente, su rifle apuntaba constantemente hacia los árboles. Los soldados mantenían sus armas listas, mientras Cartwright revisaba sus notas, buscando una explicación científica a lo que acabábamos de presenciar. Mientras avanzábamos, el comandante discutía con Leroy sobre la dirección que debíamos tomar. El guía insistía en que estábamos entrando en un área que los locales evitaban a toda costa, un lugar que él llamaba la entraña del pantano. «Si seguimos por aquí, no saldremos vivos», dijo con firmeza. «Este lugar no quiere que salgamos». «No tenemos otra opción», respondió el comandante, su tono cortante. «Volver al campamento no es una opción, y tampoco quedarnos quietos». Cayó la noche, y el equipo decidió detenerse para descansar, aunque nadie parecía realmente capaz de relajarse. Mientras los soldados montaban guardia, la doctora y yo revisábamos nuestras notas junto a una pequeña fogata. Briggs anunció su plan: capturar una de esas cosas. «No podemos seguir avanzando sin saber a qué nos enfrentamos», dijo, reuniendo al grupo alrededor de la fogata. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos mostraban una resolución que no admitía discusión. «Necesitamos respuestas, y no vamos a obtenerlas huyendo».
La idea de capturar un híbrido fue recibida con diferentes grados de incredulidad. Los soldados no estaban convencidos de que fuera una buena idea, mientras que Cartwright parecía curiosamente intrigada. Leroy simplemente negó con la cabeza, diciendo algo sobre tentar al destino. Eso no está bien, dijo finalmente. Esas cosas no son humanas, no son animales. No pueden ser controladas. No estamos intentando controlarlas, replicó el comandante, con un tono cortante. Queremos entenderlas. Al final, como siempre, su palabra se impuso. Nos adentramos más en el pantano, siguiendo las huellas de las criaturas que habían atacado el campamento. El terreno se volvía cada vez más inestable, con raíces que sobresalían del barro como trampas y aguas estancadas que olían a podredumbre. Pero lo que más inquietaba era el silencio. No había pájaros, ni ranas, ni siquiera el zumbido de los insectos. Solo nuestros pasos y las respiraciones tensas del equipo. Finalmente, encontramos a nuestra presa. Era un híbrido masculino, parcialmente fusionado con lo que parecía ser un tronco de árbol caído. Estaba encorvado, casi inmóvil, como si estuviera dormido. Su piel era grisácea, cubierta de musgo y raíces que parecían extenderse hacia el suelo. Nos acercamos con cuidado, con los soldados al frente y los científicos, listos para analizar cualquier cosa que encontráramos. A pocos metros de la criatura, los militares se lanzaron hacia adelante con rapidez. El híbrido despertó en el instante en que lo tocaron. Su cuerpo se sacudió violentamente, y dejó escapar un sonido gutural que parecía salir de lo más profundo de su garganta. Pero los soldados eran rápidos. Con movimientos precisos, lograron inmovilizarlo, envolviendo su torso con cuerdas reforzadas y asegurando sus extremidades con correas de nylon. «Está asegurado», gritó Wilson, retrocediendo mientras el híbrido forcejeaba, sus ojos verdes brillando con una intensidad sobrenatural. «Llévenlo de vuelta al campamento», ordenó Briggs. De regreso, el híbrido fue colocado en una pequeña área despejada, atado a una estaca clavada en el barro. Su cuerpo se agitaba constantemente, pero no lograba liberarse. Lo observé con atención, fascinado y pasmado a partes iguales. Su piel parecía más vegetal que humana, y cada vez que se movía, las raíces que lo cubrían crujían como ramas secas. Cartwright se acercó con cautela, sosteniendo un equipo portátil para medir signos vitales. Cuando colocó un sensor en lo que parecía ser su pecho, los resultados en la pantalla fueron desconcertantes. «Esto es imposible», dijo, revisando los datos. «Su sistema cardiovascular sigue funcionando, pero de manera rudimentaria. Las raíces están actuando como arterias, llevando fluidos a través de su cuerpo». «¿Está vivo?», pregunté, sin apartar la vista de la criatura. «De alguna manera, sí, pero no como lo entendemos. Es como si la planta hubiera tomado control de su cuerpo, dejando lo estrictamente necesario para mantenerlo funcional». «Como una marioneta», sugirió la sargento. «Algo así, pero más complejo. Esto no es solo un parásito. Es una simbiosis». Mientras la doctora continuaba con sus análisis, el comandante me hizo un gesto para que me acercara. «¿Qué opinas, doctor?», preguntó en voz baja. «Creo que esto confirma lo que Marcus escribió en sus notas», dije, sintiendo un nudo en el estómago. «Estas criaturas no son independientes. Son extensiones de algo más grande». «Algo como qué?», insistió él. Antes de que pudiera responder, el híbrido comenzó a emitir un sonido bajo, casi un gemido. Todos nos giramos hacia él, alarmados. Su cuerpo se arqueó, y de su boca salió una sustancia viscosa, similar al líquido verde que habíamos encontrado en las tiendas del primer campamento. «Está reaccionando a algo», dijo Cartwright, retrocediendo con precaución. Mientras intentábamos entender al híbrido, el suelo bajo nosotros comenzó a vibrar levemente, como si algo se moviera a lo lejos. Briggs se tensó de inmediato, ordenando a los soldados que reforzaran el perímetro. «¿Qué está pasando ahora?», preguntó Wilson, con su rifle apuntando hacia la espesura. Antes de que nadie pudiera responder, el híbrido dejó escapar un grito desgarrador. Su cuerpo se sacudió violentamente, y las raíces que lo cubrían comenzaron a moverse, extendiéndose hacia el suelo como si buscaran algo.
En ese momento, la doctora hizo un descubrimiento siniestro. Miren esto, dijo, señalando la pantalla de su equipo. Las señales eléctricas en su cuerpo no provienen de él. ¿Qué significa eso?, preguntó el comandante. Significa que está siendo controlado a distancia. Por algo más. Sus palabras fueron como una sentencia. En ese momento, las piezas encajaron, las plantas, los híbridos, las esporas. Todo era parte de un sistema, y ese sistema tenía un centro, un núcleo. Hay algo enterrado aquí, dije, casi sin darme cuenta de que había hablado en voz alta. Todos me miraron. El pantano no es solo un ecosistema. Es un organismo, y nosotros lo estamos alimentando. Antes de que pudiera explicar más, el híbrido dejó escapar un último grito antes de desplomarse, inmóvil. Las raíces que lo conectaban al suelo se contrajeron, hundiéndose en el barro, como si fueran parte de algo que había decidido retirarse por ahora. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Porque ahora sabíamos que no estábamos enfrentando solo a criaturas o plantas. Estábamos enfrentando a algo mucho más antiguo, y mucho más inteligente. Y sabía que estábamos allí. La sensación de que estábamos en territorio enemigo, de que el pantano era un ser vivo y consciente, no hacía más que crecer con cada paso que dábamos. Pero no era solo el entorno lo que estaba en nuestra contra. Algo en el comportamiento del equipo había cambiado. Miradas desconfiadas, pequeños gestos que traicionaban el miedo y la incertidumbre. Caminábamos en formación cerrada, con el comandante liderando y los soldados cubriendo cada flanco. Nadie quería hablar. Nadie quería ser el primero en romper el silencio. Fue Leroy quien rompió el silencio. Esto no está funcionando, dijo, deteniéndose y girando para enfrentar al comandante. Estamos caminando en círculos, como ratones en una trampa. ¿Qué sugieres entonces? Sentarnos a esperar a que nos encuentren, respondió Briggs, con el ceño fruncido. Sugiero que aceptes que estamos malditos, dijo el guía, su voz cargada de amargura. Este pantano no nos va a dejar salir. El comandante se acercó a él, su rostro apenas a centímetros de distancia. La próxima vez que quieras desmoralizar al equipo, asegúrate de tener un plan mejor. Ahora sigue caminando. El intercambio dejó un rastro de incomodidad en el aire. Todos sabíamos que el guía tenía razón, aunque ninguno quería admitirlo. Pero no era solo él quien estaba actuando extraño. Ortiz también parecía inusualmente callado, mirando constantemente hacia Cartwright como si estuviera evaluándola. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi mente. Él siempre había sido el más leal a Briggs, el primero en ofrecerse para cualquier tarea. Ahora, sin embargo, parecía distante, casi desconectado. ¿Está todo bien, cabo?, pregunté, tratando de no parecer demasiado inquisitivo. Perfectamente, doctor, respondió sin mirarme, su tono era demasiado frío para ser sincero. No tuve tiempo de insistir. Un grito desde la retaguardia nos hizo girar. Era Wilson. Movimiento entre los árboles, gritó, levantando su rifle. El comandante alzó una mano para indicarnos que nos detuviéramos. El equipo se desplegó en un semicírculo, apuntando hacia la espesura, pero no vimos nada. Solo el sonido del viento entre las ramas, el incesante zumbido de los insectos, y algo más, un sonido sutil, como raíces arrastrándose bajo la superficie del agua. Mientras buscábamos con la mirada, un disparo sonó detrás de nosotros. Todos nos giramos, sorprendidos. El cabo había apuntado hacia el cielo y disparado al aire, su rifle todavía humeaba. Levantó el arma, apuntándole directamente al comandante. Hasta aquí llegamos, señor. El silencio fue absoluto. Nadie se movió, nadie habló. El rostro del cabo estaba tenso, pero no había rabia en sus ojos, solo determinación. ¿Qué estás haciendo?, preguntó la sargento, con la voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, el sonido de raíces moviéndose se intensificó. Las criaturas estaban cerca, y lo sabíamos. Pero en lugar de prepararse para el ataque, Ortiz usó la distracción para salir corriendo hacia la espesura. Wilson disparó un par de tiros hacia él,
pero las ramas y la niebla lo engulleron antes de que pudiera alcanzarlo. El equipo quedó en un estado de confusión total, y fue en ese momento cuando el pantano atacó. De entre los árboles surgieron los híbridos, moviéndose con una rapidez antinatural. Su piel, cubierta de raíces y musgo, parecía brillar con la misma luz verdosa que habíamos visto antes. No dudaron ni un segundo antes de abalanzarse sobre nosotros. «Fuego», gritó Briggs, abriendo fuego contra la primera criatura. La escena fue un caos. Los disparos sonaban en todas direcciones, mientras las criaturas cargaban contra nosotros con una fuerza sobrehumana. Una de ellas derribó a la sargento, pero Cartwright logró arrojar una antorcha hacia ella antes de que pudiera arrastrarla. Otra se lanzó hacia Leroy, quien la esquivó por poco, gritando maldiciones en francés cajún mientras disparaba frenéticamente. Sacudí la cabeza, tratando de concentrarme. Vi cómo el comandante disparaba al híbrido más cercano, acertando directamente en la cabeza. La criatura cayó al suelo, pero otra apareció inmediatamente detrás de ella, obligándolo a retroceder. «Tenemos que salir de aquí», gritó la doctora, su voz al borde del pánico. Briggs asintió, levantando una mano para indicar la retirada. Nos movimos en formación, disparando mientras retrocedíamos hacia una zona más abierta. Las criaturas nos seguían de cerca, pero finalmente logramos dejarlas atrás, al menos por el momento. Cuando finalmente nos detuvimos, todos estábamos agotados y cubiertos de barro. El comandante se volvió hacia nosotros, con el rostro endurecido por la furia. «El cabo nos ha traicionado, y ahora estamos más expuestos que nunca. No podemos confiar en nadie más», respiró hondo, limpiándose el sudor de la frente. Seguimos avanzando. Pero desde este momento, nadie se separa del grupo. Y si volvemos a ver a Ortiz, no duden en disparar. El camino hacia el corazón del pantano se volvió más difícil a medida que avanzábamos. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor, formando un túnel opresivo que nos empujaba hacia adelante, como si el pantano mismo quisiera dirigirnos. No había rastro de los híbridos que habían atacado, pero la sensación de peligro no nos abandonaba. La niebla se hizo más densa, y el aire tenía un olor metálico. Cada paso que dábamos era un esfuerzo titánico, ya que el barro se pegaba a nuestras botas, y las raíces bajo el agua se enroscaban alrededor de nuestros pies, haciendo que avanzar fuera casi imposible. Leroy se detuvo abruptamente y señaló hacia adelante. Allí dijo, su voz cargada de un miedo que no intentó ocultar. Ante nosotros se alzaba la entrada de una cueva. No parecía natural. La roca estaba cubierta de raíces que se entrelazaban como costillas alrededor de la abertura, y de las paredes rezumaba un líquido espeso y oscuro. Era como si la cueva hubiera sido esculpida por algo vivo, algo que había querido que ese lugar fuera un santuario. Sabíamos que debíamos entrar, pero ninguno quería ser el primero. Finalmente, Briggs tomó la iniciativa. «Quédense juntos y no bajen la guardia. Si algo se mueve, disparen». La cueva estaba inundada hasta las rodillas con agua estancada y barro, lo que hacía que cada paso fuera más arduo. Las paredes estaban cubiertas de raíces que pulsaban lentamente, como si fueran arterias de un ser vivo. El zumbido que habíamos escuchado antes era más fuerte aquí, sonando en nuestras cabezas con cada latido. El comandante, que iba al frente, levantó una mano para detenernos. «Miren eso». A unos metros, el pasillo se abría en una cámara más grande. Desde donde estábamos, apenas podíamos ver el interior, pero el aire allí era diferente, más pesado, como si algo enorme estuviera esperando al otro lado. Entramos lentamente, iluminando la cámara con nuestras linternas. Lo que vimos hizo que todos nos detuviéramos en seco. En el centro de la cámara, parcialmente enterrado en el barro y rodeado de raíces, estaba el ser. Era inmenso, una amalgama de materia orgánica que desafiaba cualquier lógica. Su cuerpo parecía formado de barro endurecido, raíces gruesas que se entrelazaban como músculos, y huesos humanos que sobresalían como si fueran parte de su estructura natural. La criatura estaba inmóvil, pero viva. Su superficie pulsaba rítmicamente, como si estuviera respirando. En lo que parecía ser su cabeza, dos cavidades profundas brillaban con una luz verdosa, similar a la de los híbridos.
Era como si nos estuviera mirando, evaluándonos. Briggs levantó su rifle, apuntando hacia la criatura. Si esto es lo que controla todo, lo destruiremos ahora mismo. No sabemos qué hará si la atacamos, dije, podría desencadenar algo peor. Peor que esto, intervino Wilson, señalando a la criatura. Pero antes de que pudiera decir algo, el suelo bajo nosotros tembló. Las raíces en las paredes comenzaron a moverse, extendiéndose hacia el centro de la cámara como si respondieran a nuestra presencia. «Está despierta», dijo Leroy, retrocediendo hacia la entrada. La criatura comenzó a emitir un sonido profundo, un rugido bajo que no venía de su garganta, sino de todo el espacio a nuestro alrededor. Las raíces se movían como si intentaran formar un capullo protector a su alrededor. El comandante con su rifle levantado dijo, «No podemos dejarla así. Si despierta por completo, estaremos acabados». No esperó más, nos dio la orden de retroceder a los científicos y el guía, mientras él y los soldados se preparaban para atacar. El disparo sonó en la cámara, y todo cambió. El rugido de la criatura en la cueva fue como un eco interminable, cada vibración pareciendo sacudir nuestras propias entrañas. El agua seguía subiendo rápidamente, mezclándose con el barro y convirtiendo el suelo en un pantano traicionero. Las raíces de las paredes y el techo se movían como si estuvieran vivas, extendiéndose hacia nosotros con una precisión inquietante. Briggs fue el primero en reaccionar. «Coloquen las cargas ahora», gritó, su voz cortando el caos como un cuchillo. Los soldados se movieron rápidamente, sacando las cargas que habíamos traído como último recurso. Eran pequeñas, pero eficaces, diseñadas para crear un estallido controlado lo suficientemente fuerte como para destruir estructuras reforzadas. La esperanza era que, si podíamos hacer caer la cueva, podríamos enterrar a la criatura antes de que se despertara por completo. «Coloca las cargas allí», gritó el comandante, señalando las paredes que rodeaban al ser. La sargento obedeció, moviéndose rápidamente mientras la doctora ayudaba con las conexiones. Mientras las cargas eran colocadas, la criatura seguía emitiendo ese rugido profundo, casi como un latido amplificado. Las raíces que la cubrían se movían más rápido, formando un capullo alrededor de su cuerpo masivo. La luz verdosa en las cavidades de su rostro brillaba con mayor intensidad, iluminando la cueva como un faro siniestro. «Cargas listas», gritó Wilson, retrocediendo hacia el grupo. Briggs levantó el detonador, su rostro endurecido por la resolución. «Cuando esto estalle, corremos como si nuestras vidas dependieran de ello, porque lo harán». «Todos atrás». Presionó el botón. La detonación fue ensordecedora. El suelo tembló violentamente, y la onda expansiva nos lanzó hacia atrás, golpeándonos contra las paredes de la cueva. Un torrente de barro y agua cayó del techo, y las raíces comenzaron a moverse como si estuvieran en agonía. Por un momento, pensamos que lo habíamos logrado. Pero entonces, la criatura se movió. El capullo de raíces se rasgó con un sonido como de madera partiéndose. La criatura alzó una de sus extremidades, un brazo masivo formado por barro, raíces y huesos, y golpeó el suelo con una fuerza que hizo temblar toda la cueva. La luz en sus ojos se intensificó, iluminando las paredes con un resplandor verdoso que parecía devorar las sombras. «Está despertando», gritó Cartwright, retrocediendo mientras la criatura se alzaba por completo. El ser era mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Ahora que estaba erguido, su altura parecía desafiar el espacio limitado de la cueva, sus extremidades se movían de forma lenta pero imponente. Fue entonces cuando escuchamos el sonido. No provenía de la criatura, sino de fuera de la cueva. Un coro de gemidos y crujidos llenó el aire, y al girarnos hacia la entrada, vimos lo peor, los híbridos. Decenas de ellos se movían hacia nosotros, emergiendo del pantano como un ejército de cadáveres vegetales. Sus cuerpos brillaban con la misma luz verdosa, sus ojos fijos en nosotros. «Fuego», ordenó Briggs, disparando hacia la entrada. Todos nos unimos al tiroteo, las balas derribaban a algunos híbridos, pero no eran suficientes. Por cada uno que caía, otros dos tomaban su lugar, avanzando con una determinación inhumana. El interior de la cueva se convirtió en un caos. El comandante intentó organizar una retirada,
pero la criatura bloqueaba nuestro camino hacia el otro lado, y los híbridos estaban cerrando la entrada. Era como si estuviéramos atrapados entre dos fuerzas implacables. «No podemos quedarnos aquí», gritó, cortando otra raíz que se movía hacia él. «Retirada», ordenó, aunque estaba claro que no había a dónde ir. Corrimos hacia el único espacio libre que quedaba, esquivando raíces y disparando a los híbridos que se acercaban demasiado. Mientras corría, sentí como las raíces intentaban atraparme, enroscándose alrededor de mis botas y obligándome a luchar por cada paso. Cuando finalmente llegamos a la entrada, encontramos que los híbridos la habían bloqueado por completo. Eran demasiados, y aunque las balas los ralentizaban, no lograban detenerlos por completo. «Estamos atrapados», gritó Cartwright, su voz al borde del pánico. «No lo estamos», respondió Briggs, sacando otra carga de su mochila. «Vamos a abrirnos paso». Antes de que pudiera colocarla, una raíz salió disparada desde el suelo y lo golpeó, lanzándolo hacia atrás. El detonador cayó de sus manos, aterrizando cerca de mí. Sin pensar, lo tomé y corrí hacia la entrada. Coloqué la carga cerca de la entrada y retrocedí rápidamente. «Todos al suelo», grité, presionando el detonador. El estallido sacudió la cueva nuevamente, y los híbridos que bloqueaban la entrada fueron lanzados hacia atrás. Por un breve momento, tuvimos la oportunidad de escapar. Corrimos hacia la salida, disparando a los híbridos restantes mientras la criatura detrás de nosotros rugía, su voz sonaba como un trueno. El aire era irrespirable. Entre el barro, las raíces y los cadáveres de híbridos que habíamos dejado atrás, parecía que el pantano entero conspiraba para aplastarnos. Pero no podíamos detenernos. El estallido en la cueva había logrado darnos una salida momentánea, pero no habíamos ganado. Ni siquiera habíamos escapado. Corrimos sin un plan claro, tropezando entre la maleza, mientras el zumbido característico del pantano sonaba cada vez más fuerte. No necesitábamos girarnos para saber que los híbridos seguían detrás de nosotros. Podíamos escucharlos, sus gemidos inhumanos y el crujir de las raíces bajo sus pies. Era como si el pantano mismo los empujara hacia nosotros, alimentando su frenesí. Briggs lideraba la retirada, su rifle siempre en posición, disparando ráfagas para mantener a raya a las criaturas más cercanas. Wilson y Leroy iban a los lados, cubriendo los flancos, mientras Cartwright y yo seguíamos en el centro, tratando de no quedarnos atrás. El agua nos llegaba a las rodillas, y cada paso era un esfuerzo titánico. «Deténganse aquí», gritó el comandante, señalando un claro rodeado de árboles altos. El lugar no era ideal, pero no teníamos opción. Los híbridos estaban demasiado cerca, y si seguíamos huyendo, nos agotaríamos completamente. Arrojó su mochila al suelo y comenzó a sacar los botes de armas químicas que habíamos traído como último recurso. «¿Estás seguro de esto?», preguntó la sargento, mirando los botes con recelo. «No tenemos otra opción», respondió él, con el rostro endurecido. «Estas cosas reaccionan al fuego. Las armas químicas deberían ralentizarlas lo suficiente para darnos una ventaja». Cartwright se arrodilló junto a él, revisando las instrucciones en los botes. «Si logramos distribuirlos correctamente, podríamos crear una barrera de fuego». «Eso si no nos quemamos nosotros en el proceso», murmuró Leroy, pero comenzó a preparar las antorchas que habíamos traído. No tuvimos mucho tiempo para la preparación. Los híbridos aparecieron al borde del claro, moviéndose como una marea oscura. Eran decenas, sus ojos verdes brillaban en la penumbra, sus cuerpos deformes cubiertos de raíces y musgo. «Ahora», gritó Briggs, lanzando el primer bote de fósforo hacia ellos. El bote estalló en fuego blanco, y los híbridos más cercanos se detuvieron, chillando mientras las llamas consumían sus cuerpos. La sargento y el guía encendieron las antorchas, agitándolas hacia los híbridos para mantenerlos a raya. «Sigan lanzando los botes», ordenó el comandante, mientras disparaba hacia los que lograban avanzar. Cartwright y yo nos encargamos de arrojar más botes hacia la línea de ataque, creando un muro de fuego que parecía contenerlos, al menos temporalmente. Pero por cada híbrido que caía, otro tomaba su lugar. Los híbridos lograron romper la barrera de fuego. Se lanzaron hacia nosotros en masa, obligándonos a dispersarnos.
El comandante disparó, derribando a uno antes de ser derribado por una raíz que lo golpeó en el costado. Los demás intentamos cubrirlo, mientras la sargento luchaba cuerpo a cuerpo con una criatura que había logrado alcanzarla. Tomé un último bote de fósforo y lo arrojé hacia los híbridos que avanzaban, creando un estallido que iluminó el claro como si fuera de día. Las llamas consumieron a varios de ellos, y por un momento, pudimos seguir huyendo. El fuego se extinguió lentamente en el pantano, dejando tras de sí un paisaje de raíces chamuscadas y cuerpos híbridos destrozados. El aire estaba cargado de humo acre y cenizas, pero también de algo más pesado, la sensación de que habíamos perdido, a pesar de seguir vivos. Briggs estaba herido, apoyado contra un árbol con el rostro crispado por el dolor. Wilson intentaba vendar la herida en su costado, pero sus manos temblaban demasiado. Cartwright y Leroy apenas podían sostenerse en pie después del último enfrentamiento, sus rostros cubiertos de sudor y barro. Mis manos temblaban mientras cogía la dinamita que llevaba en la mochila, era nuestra última oportunidad. Esto tiene que acabar ahora, dije, rompiendo el silencio del grupo. Todos se giraron hacia mí. La doctora fue la primera en hablar, su voz se llenó de incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Voy a llevar estas cargas hasta el núcleo, respondí, señalando hacia la cueva, que aún ardía levemente en la distancia. Si esa cosa sigue viva, todo lo demás será inútil. ¿Estás loco?, intervino la sargento, levantándose de golpe. No podemos dejar que lo hagas solo, dijo el guía, aunque sus palabras sonaban vacilantes. No tienen elección, respondí, mirando directamente al comandante. Saben que es la única forma. Él me devolvió la mirada, sus ojos duros pero cargados de resignación. Finalmente asintió. Si eso es lo que decides, no te detendré. Pero asegúrate de terminar el trabajo. El trayecto hacia la cueva fue un tormento. Cada paso era más pesado, por el barro y las raíces que intentaban frenarme. Cuando finalmente llegué a la cueva, la criatura seguía allí, más despierta que nunca. Su cuerpo masivo pulsaba con energía, y las raíces a su alrededor se movían como tentáculos, extendiéndose hacia las paredes y el suelo. La luz verdosa en sus ojos brillaba con una intensidad que me hizo retroceder instintivamente. La criatura comenzó a moverse, sus raíces extendiéndose hacia mí. Activé el temporizador. La criatura dejó escapar un rugido que sacudió toda la cueva, y las raíces se lanzaron hacia mí. Corrí con todas mis fuerzas, arrojando la mochila con las cargas hacia el núcleo antes de que las raíces me alcanzaran. El último sonido que escuché fue el grito de la criatura, no de rabia, sino de algo que casi parecía tristeza. El estallido fue ensordecedor. Un destello cegador llenó la cueva, seguido por una onda expansiva que me lanzó contra una pared. El mundo se desvaneció en un torbellino de luz y sombras, mientras el rugido de la criatura se desvanecía lentamente en la distancia. Cuando abrí los ojos, estaba tumbado en el barro, mi cuerpo cubierto de heridas. La cueva estaba en ruinas. La criatura había desaparecido, y con ella, el zumbido constante del pantano. Me levanté con dificultad, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Había hecho lo que debía, pero no podía evitar sentir que algo se había perdido, algo más grande de lo que podía comprender. Mientras salía de la cueva, el cielo comenzaba a clarear, como si el pantano mismo respirara de alivio. No me quedaban fuerzas y di unos pasos y me caí quedando todo negro a mi alrededor. Me desperté en un lugar que no reconocí de inmediato. Las paredes eran blancas, casi cegadoras bajo la luz fluorescente que parpadeaba con un zumbido constante. El aire olía a antiséptico y metal, y una suave vibración mecánica provenía de algún aparato cercano. Intenté moverme, pero un dolor punzante recorrió mi costado, como si mi cuerpo aún no hubiese decidido si dejarme vivir. Unos segundos después, escuché voces. 2 hombres hablaban al otro lado de una puerta cerrada, pero no podía distinguir lo que decían. Traté de sentarme, y fue entonces cuando noté las vendas que cubrían mis brazos y torso. La puerta se abrió, y un hombre con uniforme militar entró. Su rostro era inexpresivo, como si estuviera acostumbrado a tratar con situaciones mucho más graves que la mía. Llevaba una carpeta bajo el brazo y un par de lentes que brillaban bajo la luz.
Doctor Christian Rivera, cierto, dijo, con una voz baja pero autoritaria. ¿Dónde estoy?, pregunté, mi voz ronca y apenas audible. Está en una instalación médica militar. Lo encontramos en el pantano, inconsciente, después de lo que podemos asumir fue intento de rescate que terminó en desastre. Según nuestro informe, una misión científica autorizada entró en contacto con un ecosistema inestable que resultó ser demasiado hostil. Se perdieron varios miembros del equipo, pero usted fue rescatado junto a 2 supervivientes, la doctora Eliza Cartwright y el sargento Briggs. El alivio por saber que no estaba completamente solo fue instantáneo. Pero entonces me di cuenta de lo que estaba diciendo, ecosistema inestable. Era una mentira, y ambos lo sabíamos. Eso no es lo que pasó, dije, tratando de mantener la calma. El hombre sonrió ligeramente, un gesto que no llegó a sus ojos. Lo que pasó es irrelevante, doctor. Lo que importa es que usted está vivo y que este incidente se manejará de la manera adecuada. El gobierno no puede permitir que este tipo de información salga a la luz. Si el público supiera lo que realmente hay en esos pantanos, bueno, sería un caos innecesario. El hombre sacó un montón de papeles con un gesto lento, y sin mucho preámbulo me aconsejó firmarlos. Lo que sea que haya ocurrido en ese lugar, terminó cuando la cueva cayó, todo lo demás es especulación. Después de esa conversación, me dejaron solo. Pasaron días, tal vez semanas, en los que no vi a nadie más que a enfermeros vestidos con uniformes grises, que apenas hablaban conmigo más allá de lo necesario para revisar mis signos vitales. Cada tanto, sentía pinchazos en los brazos, y mi mente se nublaba, probablemente por algún sedante que evitara que hiciera preguntas o intentara salir de mi cama. Un día, me visitó la doctora. La dejaron entrar solo por unos minutos, bajo la supervisión de un guardia armado que permaneció en la puerta todo el tiempo. Parecía más frágil de lo que recordaba, con ojeras profundas y el cabello recogido de manera descuidada. Christian, estás vivo, dijo, con una mezcla de alivio y tristeza. Cartwright, respondí, intentando sentarme más derecho. ¿Qué pasó después? Ella se acercó, pero miró al guardia antes de hablar, bajando la voz. Nos sacaron en helicópteros. No querían dejarnos hablar con nadie. Todo esto ya está encubierto. ¿Y Briggs? Está vivo, pero apenas. Creo que lo están usando como parte del encubrimiento, diciendo que todo fue su culpa por una mala decisión táctica. ¿Y tú? Me dejaron vivir porque necesitan a alguien para respaldar su historia. Pero no confían en mí. No confían en ninguno de nosotros. Ella me miró una última vez, con los ojos llenos de algo que no podía descifrar. Entonces se fue, dejándome nuevamente en silencio. Mientras las luces de la habitación parpadeaban, me di cuenta de algo estremecedor. El gobierno podía encubrir lo que quisiera, pero el pantano no podía ser contenido. Algún día despertaría nuevamente, y cuando lo hiciera, espero que nos encuentre preparados. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.